La contaminación se produce cuando en el medio ambiente aparecen determinados agentes, ya sea físicos, químicos o biológicos, que producen efectos nocivos en los seres vivos y que pueden hacer peligrar la existencia de la vida en el planeta. Un agente contaminante es aquella sustancia física, química, biológica o forma de energía presente durante un tiempo y en una concentración suficiente que provoca un efecto adverso en el medio natural y para la salud de los seres vivos. En este caso, el agente contaminante del que voy a hablar el día de hoy es el dióxido de azufre. El dióxido de azufre es una molécula compuesta por dos átomos de oxígeno y una de azufre. El oxígeno es el elemento químico de número atómico 8, símbolo O, de masa atómica de 15.999 y electronegatividad de 3.44. Es un gas incoloro e inodoro que se condensa en un líquido azul pálido. Debido a que es un átomo de pequeña masa y es apolar, tiene puntos de fusión y ebullición muy bajos, menos 218.79 y menos 188.1 grados Celsius respectivamente. Es el elemento más abundante en el planeta ya que supone el 21% de la atmósfera. Las fuentes industriales para obtener el oxígeno son el aire y el agua. A partir del aire, se extrae el oxígeno por licuefacción y ulterior destilación fraccionada. A continuación, se comprime, se enfría y se deja expandir hasta que se produce la licuefacción y se obtiene aire líquido. Después, este se deja evaporar parcialmente, con lo cual se vaporiza el nitrógeno, cuyo punto de ebullición es más bajo, dejando un residuo enriquecido en oxígeno. Mediante repetición cíclica de este proceso se llega a preparar un oxígeno del 99.5% de pureza. Y a partir del agua, se obtiene por oxígeno muy puro por electrólisis como subproducto en la preparación del hidrógeno. Por otro lado, el azufre es un elemento químico de número atómico 16 y símbolo S, de masa atómica de 32.065 y de electronegatividad de 2.54. Su punto de fusión es de 115.2 grados Celsius y el de ebullición es de 444.7 grados Celsius. Es un no metal abundante de color amarillo con un olor característico. El azufre se encuentra de forma natural en regiones volcánicas o por la descomposición de materia orgánica y de manera antrópica por medio de la quema de combustibles fósiles, centrales térmicas o la combustión industrial. Los ciclos biogeoquímicos son parte esencial para la vida en la Tierra, tanto para las plantas como para los animales. Sin estos, no sería posible la interacción y la vida dentro de los ecosistemas. En este caso, el ciclo biogeoquímico del que voy a hablar es el del azufre. El azufre es el nutriente secundario requerido por las plantas y animales para realizar algunas de sus funciones. Este está presente en todas las proteínas y de esta manera es un elemento absolutamente esencial para todos los seres vivos. Cuando en la atmósfera se combinan compuestos del azufre con el agua, se forma ácido sulfúrico, y al precipitarse lo hace como lluvia ácida. Aquí podemos observar el ciclo del azufre. Primero, el azufre es asimilado e incorporado a las plantas. Luego, los animales herbívoros se alimentan de las plantas. Posteriormente, los animales carnívoros consumen a los animales herbívoros. Una vez que los animales carnívoros mueren, las bacterias convierten sus restos de nuevo en sulfato. Los nuevos sulfatos pasan al suelo para que las plantas utilicen nuevamente el azufre. Después, el azufre puede llegar a la atmósfera como dióxido de azufre, que es un gas proveniente de los volcanes o por la descomposición de materia orgánica y la acción humana. Y al final, cuando en la atmósfera se combina el azufre con el agua, se forma el ácido sulfúrico, que al momento de precipitar se convierte en lluvia ácida. Esta lluvia es la que cae en las plantas, dando así la vuelta al ciclo. Las nomenclaturas que esta molécula tiene son
óxido de azufre 4 en el caso de la nomenclatura stock, dióxido de azufre en la nomenclatura sistemática y óxido azufroso en la nomenclatura tradicional. Al ser un enlace entre un no metal y un no metal, y el hecho de que el oxígeno cuenta con una electronegatividad de 3.44 y el azufre con una electronegatividad de 2.58, esto da como resultado que la molécula cuente con una electronegatividad de 0.86, por lo que esta molécula se encuentra unida por un enlace de tipo covalente polar. En el dióxido de azufre, la fuerza predominante es la interacción dipolo-dipolo, ya que existe una distribución asimétrica de los electrones debido a que la molécula está formada por átomos de distinta electronegatividad. Como consecuencia de ello, los electrones se encuentran preferentemente en las proximidades del átomo más electronegativo. Esta molécula tiene una geometría angular con una hibridación sp2 y un ángulo de contacto de 109.5 grados. Cuenta con 3 nubes de electrones. 2 de estas son de enlace y una es de electrones libres. En cuanto a las características de la molécula, el dióxido de azufre se encuentra en un estado gaseoso, es incoloro, irritante y con un olor penetrante. Se puede empezar a percibir con 0.3 a 1.4 partes por millón y es perfectamente distinguible a partir de 3 partes por millón. Cuenta con una densidad de 2.92, lo que lo hace el doble de denso respecto al aire. Es extremadamente estable frente al calor, incluso hasta 2000 grados Celsius. Es muy soluble en agua, pero también es soluble en etanol, éter dielítico, acetona y cloroformo. Es menos soluble en solventes no polares. Su punto de ebullición es de menos 10 grados Celsius y su punto de fusión de menos 75.5 grados Celsius. El dióxido de azufre se obtiene por combustión del azufre en el aire, aunque se forman también pequeñas cantidades de trióxido de azufre. También se puede producir por calentamiento en el aire de diversos sulfuros, quemando minerales y pirita y minerales que contienen sulfuros, entre otros. Los materiales que voy a usar es un matraz Erlenmeyer con aproximadamente 150 mililitros de agua, luego es un mechero de alcohol, una cucharita de combustión, un encendedor para el mechero, un trapito, azufre en polvo y un cubrebocas. El primero que hice fue colocarme el cubrebocas con el fin de evitar la inhalación de los gases tóxicos que iban a salir. Luego encendí el mechero con el encendedor y posteriormente tomé aproximadamente 2 gramos del azufre, los cuales coloqué en la cuchara de combustión para ponerlos a calentar encima del mechero, con el fin de que la reacción de combustión entre el oxígeno del aire y el azufre en la cuchara dieran como resultado dióxido de azufre. Una vez que el dióxido de azufre comenzó a salir, lo que hice fue tomar la cuchara y meterla en el matraz. Luego tomé el trapo y tapé la boca del matraz para evitar que el gas que estaba surgiendo saliera de este. Luego, una vez que la cuchara ya estaba dentro del matraz, empecé a agitarlo poco a poco para que el gas que había entrara en contacto con el agua que había dentro del matraz y esta reacción diera como resultado ácido sulfuroso. Durante su proceso de oxidación en la atmósfera, este gas forma sulfatos. Estos sulfatos forman parte del material particulado PM10. El material particulado es un contaminante atmosférico que corresponde a aquellas partículas líquidas o sólidas que se encuentran en suspensión, siendo posible clasificarlos según su diámetro en PM10 grueso y PM2.5 fino.
En presencia de humedad, el dióxido de azufre forma ácidos en forma de aerosoles y se produce una importante parte del material particulado secundario o fino, PM2.5. Algunos de los procesos contaminantes en los que está involucrado el dióxido de azufre son el smog sulfuroso y la lluvia ácida. El smog sulfuroso es un efecto local a corto plazo que suele darse sobre todo en climas no muy calurosos y bastante húmedos. Es causado por una mezcla de azufre, gotas de ácido sulfúrico y una gran variedad de partículas sólidas en suspensión provenientes mayormente de las actividades de las fábricas e industrias, los automóviles a combustión o por el manejo inadecuado de los residuos sólidos. Todo esto da como resultado una espesa niebla cargada de contaminantes con efectos nocivos para algunos de los seres vivos y para la conservación de edificios y materiales. Puede provocar, entre otras cosas, irritación ocular y de la garganta, tos, fatiga, alergias de tipo respiratorio y cutáneo, anemia y en general sobrecarga de las vías respiratorias. Algunas de las soluciones para detener al smog sulfuroso son la lluvia y el viento, ya que esto purifica el ambiente y se arrastran los agentes nocivos hacia otro lugar. Otra opción podría ser la reducción de la contaminación proveniente de las plantas industriales, ya que éstas tienen el deber de reducir las emisiones de gases contaminantes que ellos producen. El utilizar e impulsar más sistemas de energías renovables, ya que éstas contaminan mucho menos que las energías no renovables. La creación de zonas verdes. Al existir mayores áreas verdes, se provoca un efecto regenerador para el aire, lo que lograría disminuir aquellos gases contaminantes. El agua de lluvia es ligeramente ácida por la reacción con el dióxido de carbono, pero si además de esto reacciona con otros gases tales como los óxidos de azufre, puede dar lugar a ácidos más fuertes que pueden volver a la superficie de dos formas, como deposición seca en forma de gases o aerosoles cerca de las fuentes de emisión o como deposición húmeda, como ácido sulfúrico y ácido nítrico disueltos en las gotas de agua de la lluvia y transportados a grandes distancias del foco emisor. Las deposiciones secas pueden ser tan destructivas o más que las deposiciones húmedas, especialmente sobre los suelos, porque pueden reaccionar con agua y posteriormente filtrarse al subsuelo. Esto genera la acidificación de aguas subterráneas o se incorpora a las plantas por medio de las raíces y posteriormente pasa a las cadenas tróficas, además de hidrolizar iones metálicos tóxicos del suelo cuyos efectos pueden ser muy graves. La lluvia ácida es aquella lluvia con un pH menor de 5. Esta acidez surge a partir de la mezcla de 6 compuestos gaseosos diferentes, que son monóxido, dióxido, trióxido, tetraóxido, sesquióxido y heptóxido de azufre. El dióxido de azufre se estima que permanece en la atmósfera de 2 a 4 días, intervalo durante el cual se puede transportar a más de 1000 kilómetros del punto de emisión. El dióxido de azufre actúa como agente oxidante o reductor y reacciona fotoquímicamente o catalíticamente con otros componentes en la atmósfera. El dióxido de azufre puede producir trióxido de azufre, ácido sulfúrico y sales ácidas, siendo uno de los mayores precursores de la lluvia ácida. Las reacciones que se llevan a cabo son dióxido de azufre más carbonato de calcio más agua pasan a ácido sulfuroso como primera reacción y trióxido de azufre más agua pasa a ácido sulfúrico como segunda reacción. La intensidad de la lluvia ácida depende de tres factores: la velocidad de las reacciones químicas, la presencia de humedad en la atmósfera y la dinámica atmosférica, o sea, el transporte de contaminantes a mayor o menor distancia. La lluvia ácida trae consigo varias consecuencias tanto para los seres vivos como para los objetos materiales. En los ecosistemas acuáticos,
la reproducción de animales es alterada hasta el punto de que muchas especies no pueden subsistir en aguas con un pH inferior a 5.5. En el caso de los ecosistemas terrestres, la lluvia ácida ocasiona el crecimiento retardado, el daño o la muerte de los bosques. Los bosques situados en zonas de montaña sufren además nieblas ácidas que envuelven a las hojas y atacan su cutícula. La pérdida de esta capa daña a las hojas y produce manchas de color castaño. Esto hace que disminuya la fotosíntesis de la planta y por lo tanto quede afectado su desarrollo. Si el proceso continúa, las hojas se vuelven amarillas y se inicia la defoliación, que provoca la muerte de las plantas. Los materiales tales como acero, pintura, plásticos, cemento, mampostería, acero galvanizado, piedra caliza, piedra arenisca y mármol se ven afectados por estas lluvias, ya que son corroídos y algunos pueden terminar desfigurados con el paso del tiempo. China, la India y Japón son los países que más sufren las inclemencias corrosivas de la lluvia ácida. En China en concreto, se trata del problema medioambiental más grave. Recientemente, la Administración Estatal de Protección Medioambiental reconocía que afecta a más de la mitad de las ciudades del país. En algunas regiones, incluso toda la lluvia que cae es ácida. Por su parte, Estados Unidos y Canadá son otros de los dos grandes afectados por esta forma de polución. En Europa, este problema se origina en países muy industrializados, tales como Reino Unido y Alemania. Pero la lluvia ácida se traslada hacia los países escandinavos debido a la dinámica atmosférica. El viento puede provocar que estos corrosivos elementos recorran miles de kilómetros antes de precipitarse en forma de lluvia, rocío, granizo, nieve o niebla, e incluso forma de gases y partículas ácidas. En Suecia hay más de 18.000 lagos acidificados y 15.000 de los cuales ya están sin vida. En Checoslovaquia y Polonia, millones de árboles han desaparecido debido a las lluvias ácidas causadas por contaminaciones locales de enorme intensidad. Los efectos nocivos para la salud que produce la lluvia ácida son problemas cardíacos y respiratorios. La lluvia ácida como tal no es la que los produce, sino que estos surgen a partir de la inhalación de los gases que la lluvia contiene. En esta tabla podemos observar un poco más a detalle algunos de los efectos del dióxido de azufre sobre la salud de los humanos. En el caso de una concentración de 1 a 6 partes por millón, surge la broncoconstricción, que es el estrechamiento de las vías aéreas, lo cual disminuye o bloquea el flujo de aire y es uno de los mecanismos que regula la ventilación pulmonar. De 3 a 5 partes por millón es la concentración mínima detectable por el olfato, o sea, la cantidad necesaria de partículas en el aire para que esta sustancia pueda ser percibida por el ser humano. De 8 a 12 partes por millón surge una irritación de la garganta. De 20 partes por millón surge una irritación en ojos y surge la tos. En una concentración de 50 a 100 partes por millón es la concentración máxima para una exposición corta, no más de 30 minutos. Y en el caso de una concentración de 400 a 500 partes por millón podría ser mortal, incluso si es una exposición breve, ya que es un contenido bastante alto como para que el ser humano pueda resistirlo. Algunas de las soluciones que podrían generar una reducción de lluvia ácida podrían ser la utilización de energías alternativas y combustibles con bajo contenido en azufre, optar por usar el transporte más ecológico, tal como algún auto híbrido, y agregar una base en los ecosistemas acuáticos con el fin de incrementar el pH del agua y de este modo la acidez del agua no sea tan nociva cuando la lluvia caiga. A pesar de ser un agente contaminante, el dióxido de azufre también es empleado en diversas cosas, tales como agente reductor para la producción y blancamiento de papel, para la eliminación de restos de cloro en el agua, para la conservación de ciertos alimentos, así como para la desinfección de los recipientes
donde se produce la fermentación de vino, como fungicida en la agricultura, etc.